Hola, vamos a hacer este problemita que aunque la letra no está muy clara, yo la voy a ir diciendo. Dice, dos cargas puntuales se ubican como muestra la figura. Vamos a ampliar esto. Aquí tenemos una carga Q1 positiva, una carga Q2 negativa de menos 2 microcoulombios. Q1 vale 7 microcoulombios. Nos dan esta distancia, 30 centímetros, esta es igual 30 centímetros y ya también nos dan calculada esta distancia 42,4 centímetros. Y este ángulo de 45 grados, evidentemente porque al ser estas dos distancias iguales, este ángulo es de 45 grados. Entonces dice así, primero, representar un sistema de ejes centrado en el punto P y la orientación de los vectores E1 y E2 en ese punto. Entonces lo primero que vamos a hacer es dibujar ese par de ejes cartesianos o par de ejes coordenados que le llamaremos X e Y. Una vez que tenemos dibujados los ejes X e Y, vamos a dibujar el campo creado por una carga positiva en ese punto P. Sabemos que el campo estará a lo largo de esta dirección y será saliente desde la carga. Por lo tanto, vamos a dibujarlo de esta forma y le vamos a llamar E1. No lo estamos haciendo a escala. Simplemente estamos representando hacia dónde apuntará ese campo. Y como aquí tenemos una carga negativa, el campo en el punto P apuntará hacia esa carga negativa. Vamos a dibujarlo así, con esa dirección y sentido, y le vamos a llamar E sub 2. Bien, ahora pide lo siguiente. Calcular el módulo de los vectores E1 y E2, sabiendo que, bueno, un microcoulombo es 10 a la menos 6 coulombios, etcétera, etcétera, y aquí están los resultados. Por lo tanto, vamos a hacer los cálculos. El módulo del campo E1, que lo vamos a expresar de esta forma, es K por la carga Q1 sobre la distancia en metros al cuadrado. K vale 9 por 10 a la 9. La carga Q1 es 7 microcoulombios, o sea, 7 por 10 a la menos 6 coulombios, dividido la distancia, que es 42,4 centímetros, pero para pasarlo a metro multiplicamos por 10 a la menos 2, sin olvidarnos que esto tiene que ir al cuadrado. Hacemos las operaciones, entonces el módulo del campo nos dará 3,5 o 3,50 por 10 a la 5 newton por coulomb. Y ahora vamos a hallar E2 de la misma forma. El módulo de E2, aplicando exactamente la misma fórmula, será 9,0 por 10 a la 9 por la carga que vale 2 microcoulombios, 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Notar que aquí no estoy usando el signo de menos, porque el módulo de un vector siempre es positivo. Dividido la distancia, que son 30 centímetros, o sea 30 por 10 a la menos 2, ya lo tengo convertido a metro y eso tiene que ir al cuadrado. Hacemos las cuentas y el resultado nos da 2 por 10 a la 5 newton por coulomb. Ahora dice, C, escribirlos según sus componentes, E1x, E1y y E2x y E2y. Bien, para obtener las componentes del vector E1, vamos a ampliar esto un poquito, lo que tenemos que hacer es trazar desde esta punta del vector proyecciones a cada eje. Vamos a hacerlo. Lo estoy haciendo a mano alzada, por lo tanto quedará más o menos, ¿no? Pero esa es la idea. Bien, y las componentes serán, esta será una componente que es la componente en X y esta es la componente en Y. Entonces, a este le llamaremos E1X y a esta otra componente E1Y. ¿Cómo la vamos a calcular? Muy sencillo. Este ángulo que tenemos aquí de 45 grados también coincide con este ángulo. Y por tanto, como tengo la hipotenusa, para hallar E1X podemos plantear coseno de 45 grados. Coseno de 45 grados es cateto contiguo o cateto adyacente sobre hipotenusa, y ahí calcularíamos E1X. ¿Cómo hacemos para hallar E1Y? Bueno, este cateto es igual que este,
porque esta figura es un rectángulo, es decir, que los lados opuestos son paralelos y son iguales. Para hallar E1i, tengo que hallar esto, que es el cateto opuesto. Entonces plantearé seno de 45 grados es cateto opuesto, que le llamaré E1i, sobre la hipotenusa, que es E1, y de esa forma calcularé las componentes. Coseno de 45 grados será el módulo de E1x sobre el módulo de E1. Por lo tanto, el módulo también lo podemos escribir así, sin poner la flecha y sin poner las barritas. Es otra forma de escribirlo. Despejando E1x, que será la componente del campo según la dirección del eje X, será E1 por el coseno de 45 grados. Es decir, que tendremos que multiplicar 3,5 por 10 a la 5, 3,5 por 10 a la 5 por el coseno de 45 grados. Y el resultado lo voy a poner aquí debajo. Esto me da 2,5 por 10 a la 5 newton por coulomb. Ahora bien, notemos una cosa, que si este ángulo es 45 grados, esto es un cuadrado, y por lo tanto este lado y este son iguales, así que E1i no hace falta ni siquiera que lo calcule, entonces lo voy a poner aquí. E1i será igual a 2,5 por 10 a la 5 newton por coulomb. Lo que voy a hacer ahora es expresar el campo E1, este campo, pero a través de sus componentes. Veamos cómo queda. Esta es la componente en X, la cual nosotros la distinguimos con el vector unitario Y, que es el que identifica al eje X. Y esta es la componente en el eje Y, la cual lo identificamos con el vector unitario J. Cuando queremos escribir un vector en el eje X, lo acompañamos del vector unitario Y. Y cuando queremos escribir un vector en el eje Y, del vector J. Signo positivo y signo positivo, porque este vector apunta, esta componente apunta hacia las X positivas y esta apunta hacia las Y positivas. Si alguna componente apuntara hacia abajo, tendríamos que poner signo negativo. Ahora vamos a calcular E sub 2 con sus componentes. El campo E2 no tiene componente en X porque apunta perpendicularmente según la dirección del eje Y. Así que el vector E sub 2 lo podremos escribir simplemente con su valor, que es 2,00 por 10 a la 5, según J, porque apunta según el eje Y, y acompañado del signo menos, que lo pongo aquí, porque el vector apunta hacia las Y negativas. Y ahora le pongo la unidad newton por coulomb. Luego dice, de hallar el vector resultante, el campo resultante en el punto P. En el campo total, en el punto P, es la suma de E1 más E2. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Muy fácil, ya que tengo E1 expresado con sus componentes y E2 expresado con sus componentes, simplemente sumo. Lo haré con otro color. El campo resultante en el punto P será E1 más E sub 2. Eso me va a quedar 2,5 por 10 a la 5 y más 2,5 por 10 a la 5 j menos 2,00 por 10 a la 5 j. Y el resultado final lo voy a escribir ahí arriba. Veamos una cosa. Voy a volver a escribir el campo resultante en el punto P. En X, o sea, acompañado del versor Y, solamente tengo esta cantidad, así que lo voy a escribir 2,5 por 10 a la 5 Y. Pero en J tengo 2,5 por 10 a la 5J menos 2 por 10 a la 5J. 2,5 menos 2 nos da 0,5 positivo por 10 a la 5J. Y ahora le pongo la unidad newton por coulomb. Y ahí tenemos el campo resultante en el punto P. Aquí las componentes las expresan de esta forma. Esta que vale 2,5 y la otra que vale 0,5 la ponen ahí entre paréntesis, acompañada del 10 a la 5 en ambos casos. Lo que pasa que la forma correcta de poner un vector
es de esta forma. O sea, esta no es que sea incorrecta, es correcta, pero la que más se utiliza, la más generalizada, siempre es esta forma de escribir el vector. Bueno, espero que se haya entendido y si hay alguna duda me lo pueden plantear en los comentarios. Y no olviden, por favor, darle ahí al cuadradito rojo que tiene el símbolo del play en blanco y suscríbanse al canal. Así me ayudan a que este canal crezca y llegue a más personas que, al igual que ustedes, necesitan estos vídeos para probar física. Muchas gracias.